Un saludo muy cordial a todos los televidentes del país. Buenas noches a todos, bienvenidos a Modo Colombia, el espacio institucional de Zoom Canal Universitario. Muy especial este espacio porque ustedes son los protagonistas. Ustedes son a través de las redes sociales los que hacen las preguntas. Nuestros invitados de esta noche, le doy la bienvenida a Néstor Rosanía. Él es politólogo, director del Centro de Estudios para la Paz y la Seguridad. Y a mi amigo, compañero periodista, a William Parra. Un tema muy interesante esta noche. Vamos a hablar de todos los problemas de nuestro hermano país, que pasa por una crisis muy fuerte. Vamos a hablar de la situación en Venezuela. Los traemos pues porque los dos han estado en Venezuela y además porque los dos han hecho un trabajo en el hermano país. Bienvenidos todos ustedes a Modo Colombia. William, cuéntenos cuáles fueron las primeras medidas que tomó el presidente Chávez, sobre todo en el sector del petróleo. Uno de sus primeros decretos, por decirlo así, fue justamente, después del golpe de Estado, nacionalizar la industria petrolera. Tomar el control por parte de Venezuela de los pozos petroleros. Venezuela tiene en este momento las reservas petrolíferas más grandes del mundo. Entonces, ¿qué hizo Chávez? Muy hábilmente se reunió con la OPEP. ¿Para qué? Para decirle a la OPEP que el precio del petróleo no podía ser ese, porque los países productores de petróleo estaban perdiendo dinero. O sea, Venezuela casi que en ese momento estaba produciendo petróleo a un valor de 8 o 10 dólares. Y por cada barril de eso recibía 3. Es decir, que estaba subsidiando a los Estados Unidos y a los países a los que le vendía el petróleo. Chávez dijo, bueno, aquí tenemos la mina de oro, vamos a recuperarla. Y Chávez no fue un milagro de la economía, sino fue una estrategia con los países exportadores de petróleo para subir el precio del petróleo. Ahora, después, así como hizo Chávez, llegó el mal llamado Estado Islámico, llegó ISIS y llegó toda la acción que se ha dado en el Medio Oriente para controlar los pozos petroleros y obviamente el precio del petróleo empezó a bajar, incluido también el fracking que se hizo en Estados Unidos. Ahora, volviendo a la situación de Venezuela y volviendo a lo de hacer el periodismo, entonces hay que decir que no existe porque hay muchas mentiras y muchas falsas verdades tanto de un lado como del otro. Cada uno siempre trata obviamente, de defenderse y utilizar los medios de comunicación como un arma también, ¿no? Pero hoy, Néstor, de todas maneras, la prensa está en una situación complicadísima. ¿Ustedes cómo la ven? Sí, sin lugar a dudas, los medios, y como lo dice William, están en una encrucijada porque digamos, se perdió el tema de acudir a las dos fuentes y realmente construir algo objetivo académico. Desde las mismas universidades hemos visto que también hay una línea editorial y ya los productos que salen tienen, digamos, una línea ideológico-política y no responden realmente a conceptos técnicos. Entonces, los medios están en una encrucijada y igual que aquí casi que toca hacer un balance, es de mirar quién está detrás del medio, quiénes son los que financian el medio y a partir de ahí se construyen las líneas editoriales. Entonces, no solo los medios, sino también la academia hemos visto cómo se ha ido, digamos, metiendo en esta lógica y llegó a un punto de la polarización donde realmente el país está partido. ¿Y cómo está hoy la situación? Porque la situación económica sí es muy grave en Venezuela, o también es manipulada. No, sin lugar a dudas la situación y hasta el mismo gobierno lo reconoce y el mismo gobierno ha generado una serie de alternativas a ver si puede nuevamente... La inflación ya no la controla. No la controla. Recordemos que estuvo intentando hacer una negociación con China para manejar el tema del precio del barril del petróleo, ha estado moviéndose con Rusia, el bloque contrahegemónico se ha movido y a nivel regional el ALBA, que era su gran fortín, digamos, y plataforma ideológica y geopolítica, está debilitado porque ellos eran realmente los que ponían la plata con la plata del petróleo. Entonces, la afectación económica sí se ha visto y Venezuela casi que cayó en una enfermedad holandesa que se les cayó el petróleo y lentamente se les ha ido cayendo todo el sistema económico del país. William. Bueno, yo voy a introducir aquí una frase que utiliza mucho el presidente Maduro y es el tema de la guerra económica. Yo creo que la economía venezolana ha llegado a las condiciones en las que está, no solamente por algunos errores que ha cometido el chavismo, especialmente el presidente Maduro, después de que Chávez se enfermó. Cuando Chávez se enfermó pasó un año donde no se tomaron decisiones económicas importantes. Y ese año le hizo mucho daño a justamente la economía, a cómo se iba a manejar la inflación y todo esto. Entonces aquí viene también un sector de los empresarios venezolanos que se aprovecharon de la situación venezolana. O sea, el boom del petróleo
y el que el petróleo llegara a más de $100 no solamente benefició a los pobres en Venezuela, no solamente hizo que hubiera una nueva clase media, que Venezuela fuera un país muy equitativo, muy igualitario, sino que es una cosa que nunca se cuenta aquí en Colombia. Los empresarios también empezaron a hacer su agosto. A raíz de la corrupción en Venezuela, todo el mundo empezó, como dicen vulgarmente, a raspar la olla. Entonces, por ejemplo, hay muchas empresas que están aquí en Colombia. No voy a decir ningún nombre, pero si usted sale a la calle, mira ciertas cadenas farmacéuticas que aparecieron de la noche a la mañana y que muy poca gente sabe que son venezolanas. ¿Y qué pasó con esas empresas farmacéuticas? Todo lo que han puesto en Colombia vale miles de millones de dólares, porque no solamente han alquilado un local, han comprado edificios completos para poner su local conforme lo tienen en Venezuela. ¿Y de dónde han sacado la gran mayoría de la plata? La han sacado de la plata que han robado del gobierno venezolano. ¿Por qué lo digo así descaradamente? ¿Cómo funciona la cosa en Venezuela? El gobierno venezolano le dio prioridad a dos rubros esenciales. Hay control de cambio, es decir, el dólar lo maneja el gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a darle prioridad a las medicinas y a los alimentos. Venezuela, como todos sabemos, no produce absolutamente nada. O sea, no cosecha nada. Ahí viene un problema que es el problema que le ha hecho a Venezuela el petróleo, porque se volvió un monoproducto. Es decir, allá una papa no existe. O sea, el campo es absolutamente abandonado. Entonces, el gobierno empezó a repartirle a los empresarios dinero. A estas empresas, por ejemplo, como les daba la prioridad para tener el acceso al dólar, a un dólar preferencial. Mientras, por ejemplo, en el mercado negro un dólar podría valer 500 bolívares, ese dólar que le estaban vendiendo a sus empresarios se lo daban a 6.30. Una diferencia bastante grande. Claro. ¿Qué hacían estos empresarios? El gobierno les daba 1.000 millones de dólares. Ellos invertían 200 y llevaban las medicinas. Y 800 los dejaban en Colombia. Si revisamos la legislación colombiana, el presidente Uribe, justamente para atraer toda esa inversión venezolana, sacó un decreto donde les daba absolutamente libertad para ingresar todo el dinero y sacarlo sin cobrarle absolutamente nada cuando lo quieran sacar. Entonces empezaron a aparecer las grandes empresas venezolanas, las que le estoy diciendo, las farmacéuticas, que se guardaban más de la mitad del dinero que el gobierno venezolano les entregaba para llevar medicina a Venezuela. Empezó a aparecer Pacific Rubiales. ¿Que Pacific Rubiales de dónde vino? Justamente como un resultado del golpe de Estado que le dieron a Chávez, cuando Chávez sacó a todos los trabajadores de PDVSA. O sea, esos trabajadores de PDVSA vinieron y montaron aquí una empresa petrolera. ¿Cuál es la infraestructura que debe tener la empresa para poder, o los trabajadores para poder montar una empresa petrolera? Además, Facho, hay una cosa que tampoco se ha contado. Claro, y es un error del gobierno y de Chávez de querer ayudar a todo el mundo y de darle dinero a todo el mundo. Cuando había tanta bonanza petrolera, Chávez empezó a repartir dinero para todo el mundo. Todo el mundo tenía dinero. Entonces, como el Estado es el único que manejaba los dólares, ¿qué pasaba? Usted tenía acceso a una tarjeta de crédito. Entonces usted tenía al principio... ¿Cómo es que se llama? No, esa fue una tarjeta de crédito, cualquiera, okay. La Visa, la Mastercard, okay, la que fuera. Usted tenía un cupo al año de $10.000. Entonces, usted esos $10.000 se los daban a precio de 6.30 también. Al del empresario. Sí, al precio, digamos, oficial, que era el que manejaba Venezuela. O sea, el bolívar a 6.30 el dólar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hizo la gran mayoría de los venezolanos? Todos se iban para Europa, para cualquier parte del mundo, a gastarse $10.000. Cuando no se gastaban los $10.000, sacaban la plata en efectivo, se gastaban, digamos, por $3.000, $4.000 y traían $6.000, que ¿dónde iban a parar? En el mercado negro. Es decir, ¿qué sucedía con ese dinero? Usted recibía $10.000, los pagaba a 6.30, pero como usted vendía más de la mitad en el mercado negro, usted pagaba los $10.000 que le dio el Estado y quedaba con un montón de plata que le daba a usted casi para comprarse un carro. Eso fue en la época de Chávez, ¿no? Pero en la época de Chávez, claro. Después el Estado mismo se dio cuenta, y ahí hay una cosa, por ejemplo, los colombianos también, que es una cosa que a veces tampoco mencionamos. Por cada hijo usted tenía, o por cada persona que usted tenía fuera de Venezuela, usted tenía derecho a tener $300 para enviarlos al precio oficial, a 6.30. Usted llegaba a Cúcuta
Y en Cúcuta usted le vendían una carpeta, le decían, bueno, ¿cuántos hijos quiere tener usted? ¿Cuántas esposas? Entonces usted completaba una carpeta de 10 personas a las cuales le podía mandar. O sea, un colombiano mandaba $3.000 mensuales a precio preferencial. Imagínese. Entonces, ahí vino una decisión cuando vino la primera pelea entre Chávez y Uribe, que fue ¿qué? Cortar el envío de dinero a Colombia. ¿Por qué? Porque por ahí estaba desangrándose. Y obviamente que hay que hablar, Pacho, de la gran corrupción, que eso ahorita lo podemos mencionar, y podemos mencionar las empresas de maletín y bueno, otro poco de cosas que... Déjeme hablar a Néstor, a ver Néstor, para que podamos darle paso a las redes sociales. No, dos cosas fundamentales frente a eso. Digamos, la economía se vio permeada, pero también las malas decisiones del gobierno lo han llevado a este punto. O sea, las malas decisiones en términos de no solo económicos, sino también el tema de los militares. El tema de las fuerzas militares venezolanas que están también permeadas por la corrupción, el tema del narcotráfico que también va a estar ahí. Hay una serie de actores que están permeando y que las malas decisiones del gobierno los llevaron al punto que están hoy. Entonces va a empezar a, digamos, a manejarse una cantidad de variables que hacen que lleguen al punto que tenemos hoy. Marchas en las calles, el país está colapsado. Digamos, la Organización de los Estados Americanos en su gran mayoría ya están, digamos, cerrándole el camino democrático a Venezuela, y Venezuela ya está perdiendo cada vez más espacios. O sea, la realidad de hoy es ¿cuál? Venezuela era el país que todo el mundo quería ir en los 80s, y hoy Venezuela es el país que se ve como inviable. Y esa es la realidad de hoy, y digamos, lo difícil va a ser que esto vaya a terminar en derramamiento de sangre, que es lo preocupante, porque hay muchos civiles armados en las calles. Pero Pacho, déjeme decirle una sola cosita ahí. Si usted le pregunta hoy al venezolano común, bueno, al venezolano que está allá, en este momento se está dando un fenómeno muy interesante. Las marchas que hoy vimos son grandiosas, pero esas marchas siempre han existido desde que estaba Chávez. O sea, siempre desde que llegó Chávez al poder más o menos ha sido esta misma dinámica. O sea, cuando yo viví 10 años en Venezuela y siempre... Persiste un empate. El mayor logro fue cuando Chávez sacó el 70% de la votación, que fue en la última elección, el 4 de octubre. ¿Y qué pasa? Siempre ha estado así. Siempre ha sido más o menos un 60-40% en Venezuela. En las últimas elecciones legislativas ganó la oposición. Y la oposición tenía una muy buena oportunidad para democráticamente hacerse al poder. Pero desaprovechó esa oportunidad, la ha aprovechado. Y empezó un juego político de quién tiene más poder. Pero entonces, lo que yo quería decir era, usted le pregunta hoy al venezolano y el venezolano está cansado del uno y del otro. O sea, hay en este momento la necesidad de buscar una tercera vía. Esta pelea no la está ganando la oposición. Ni desafortunadamente. Ni la está ganando el gobierno. Ni el gobierno. Es un empate. Volvemos a mi teoría del empate. Vamos con las redes sociales. A ver, Katy. Estamos en Modo Colombia con el doctor Néstor Rosanía, politólogo internacionalista, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, y con el periodista William Parra, quien estuvo en Siria y Venezuela haciendo periodismo. Los televidentes pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @canalzoomtv, #Modo Colombia, y escucharnos por streaming a través de la página www.zoomcanal.co.co. @Juanpa Liberal pregunta, ¿qué parte de la población es la que está padeciendo en mayor pérdida los impuestos negativos de la economía venezolana? A ver, Néstor. Creo que en general el país, o sea, el país entero es un país que está descuadernado. Que se pensaba tradicionalmente que las clases populares eran las que recibían, ¿no?, el mayor golpe, pero hoy vemos que la clase media venezolana está desapareciendo, las clases altas, la mayoría ya migró a Miami o están en Colombia, pero el país sí, digamos, está colapsado. O sea, no es un país que se le ve una forma atractiva para la inversión extranjera directa, no es un país que, digamos, sea un país estratégico para la inversión, es un país que está colapsado y que todo el mundo, digamos, la política internacional ve a Venezuela hoy como un país en crisis, y que si sigue con esta dinámica se va a convertir en un estado fallido, porque un presidente que cierra el Congreso, un presidente que, digamos, que intenta permear al legislativo, y al judicial para que comience procesos. Es un país que ya no se le ve, digamos, no es Suiza, Venezuela. Venezuela está profundamente sumergida en un caos. Entonces creo que la crisis ya sí es transversal a toda la población. Si hay equilibrio de poderes en Venezuela, William. Es difícil decir que hay equilibrio de poderes en Venezuela. O autonomía menos. Ah. Autonomía de cada poder.
Pues es que, a ver, desde que volvemos al triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias. O sea, en 10 elecciones Chávez siempre había ganado, o el chavismo, para incluir a Maduro. Solo perdió una vez, que fue cuando hizo una enmienda constitucional. ¿Y sabe por qué perdió Chávez esa campaña? Porque justamente no hizo campaña, porque estaba dedicado a liberar a los secuestrados de las FARC. Entonces Chávez se le olvidó hacer campaña y cuando se lanzó a la vaina a tomar las elecciones, faltaban 15 días y ya la Asamblea le había aprobado una reforma con 40 artículos mal que él no había puesto. Esa fue la única elección que Chávez perdió y la perdió como por menos de un punto. Sí, pero ahora está Maduro. Claro, ahora está Maduro. Pero entonces, para hablar de lo de ahora hay que hablar de lo pasado. Entonces, la Asamblea tenía la posibilidad de hacer las cosas. Pero la oposición sacó 109 diputados y 3 más que le daban 112. Es decir, tenía la mayoría absoluta para poder hacer lo que quisiera. Después se comprobó que hubo fraude en las elecciones en el estado Amazonas. Las elecciones del estado Amazonas se aplazaron. Es decir, los diputados no se podían posesionar. Pero ellos los posesionaron. Ellos los posesionaron y empezó con lo que comúnmente se llama un choque de poderes. ¿Qué pasó? El Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea Nacional en desacato. Y a partir de ahí ¿La cerró? empezó. No, en ese momento no. Ahorita hace poco. Sí, la cerró ahorita hace poco. Le tocó echarse para atrás. No le tocó echarse para atrás. Hay una lectura ahí que es muy importante y es necesario conocerla. Demuestra un poco lo que estamos hablando. La fiscal salió a hablar y fue la que hizo echar para atrás esa decisión. Pero aquí vemos uno de los comportamientos que siempre se ve en Venezuela y es el poder militar. Cuando la fiscal salió a hablar, ella salió a hablar no solo porque ella era la más patriota o la más defensora de la Constitución. Salió a hablar y a echar para atrás o a decir que se había roto el hilo constitucional porque estaba apoyada por un sector de los grupos militares. Y aquí es donde viene una cosa muy importante. La señora fiscal está casada con uno de los militares que se levantó con Chávez el 4 de febrero. Y es un sector que quiere volver a ese chavismo, a ese bolivarianismo. No están con Maduro. No están con Maduro. Entonces ahí hay que hacer esa lectura, que es una lectura muy importante, teniendo en cuenta lo que hablábamos antes de la necesidad de la tercera vía. Pero entonces lo que estamos viendo en todo es que tanto el madurismo, por decirlo, el oficialismo en este momento, como la oposición, está llevando a reventar al país. O sea, es una culpa compartida. No es necesariamente de unos y otros. O sea, la oposición ataca, el oficialismo se defiende. Néstor. Pues yo creo que, digamos, de lo que planteaba William y la pregunta original que planteabas era si hay una independencia. No hay una independencia. El país está realmente cooptado por el gobierno intenta por todos los medios frenar a la oposición. Claro, y la oposición no es que sea un grupo de monjas, la oposición también ha hecho cosas impresentables. Yo creo que, y comparto en ese punto con William, aquí esto no es una pelea del bien contra el mal. Yo creo que aquí todos tienen, ¿no?, una serie de pecados y todos tienen una serie de tragedias que contar, pero cada uno está hoy cerrado en una pugna para adquirir el poder. Los grandes perjudicados de esto va a ser el país, en uno, y dos, esto se va a llevar a generaciones. Esta guerra ya es una guerra generacional. Cuando tuve la oportunidad también de estar en Venezuela, hablar con los niños y las nuevas generaciones, son niños cargados de odio. Entonces lo que vamos a ver es que este tema va a perdurar, no es o sea, más o menos lo que vivimos nosotros en la guerra liberal conservadora, que era un odio simplemente por el color. Venezuela está viendo esos odios de colores, de rojo y azul, de oposición y de chavista, de escuálido, y esos odios vienen desde los niños. Un país fracturado así realmente no es un país que vaya a generar éxito y prosperidad. No está sembrando futuro, ¿no? No está sembrando futuro. Vamos con las redes sociales, Katy. @JorgeR74 pregunta ¿por qué el mundo no reacciona ante tanta miseria, tanta hambre y tanta angustia del pueblo venezolano? A ver, ¿quién quiere comenzar ahí? A ver, Willy. Pues, bueno, empiezo yo. Esa, por ejemplo, la pregunta, con todo respeto, o sea, es lo que desafortunadamente estaba, la visión que estamos pasando aquí en Colombia. O sea, hablábamos con alguien hoy, los medios colombianos quieren tumbar más a Maduro que los mismos venezolanos. Entonces,
Uno La ve oposición Caracol. está aquí. La oposición está acá metida. Entonces Caracol, RCN es una vaina desesperada, democracia rota, crisis institucional, hambre, angustia. ¿Cuántos niños están muriendo en La Guajira de hambre? O sea, ¿cuántos niños en varios departamentos de Colombia están muriendo de hambre? O sea, una vez sacaron una foto supuestamente de una gente buscando comida en los basureros. Sí, yo no puedo desconocer una cosa. ¿La calidad de vida de la gente ha bajado? Claro que sí. ¿Por qué? Por la inflación. Porque en Venezuela desafortunadamente nunca se les salió de las controló, manos. nunca. O sea, pero igual en los tiempos de la Cuarta República se vivió una inflación del 500%. Entonces, Venezuela no es que esté pasando hambre. O sea, los venezolanos no es que estén pasando hambre tal como lo quieren presentar así. Si hay una situación difícil, si hay una situación complicada, si hay una situación donde no se consiguen los alimentos. Pero volvemos a lo mismo, que fue una jugada que se hicieron unos desde la oposición y otros desde el oficialismo. ¿Para qué? Para ganar dinero. Porque eso fue lo que empezó a hacer que los alimentos y las cosas esenciales empezaran a encarecerse. ¿Qué pasó? El gobierno subsidiaba todo. Los productos de primera necesidad, tenía una lista de 20, 30 productos que eran muy baratos. Usted iba al supermercado y compraba. Compraba la leche, compraba el papel higiénico, compraba el Colgate, la crema dental, lo que fuera. Y salía y ese paquete que usted compraba en el supermercado por, decirlo algo, $5. Voy a ponerlo para no ponerlo en bolívares porque se pierde la proporción. Ese paquete que usted compraba en $5, a la salida del supermercado ya lo vendía en 40, en 50, en 100. Pero se lo compraba. Había otra fila de gente para comprar lo que usted compraba. O sea, usted había invertido 5 y ya estaba ganando 50 o 100. Le voy a poner una imagen para que usted se dé cuenta cómo es un poco la situación en Venezuela. El gobierno tiene productos electrónicos subsidiados que se llaman de línea blanca. La nevera, la estufa, el televisor. Entonces a un sitio, por ejemplo, pongamos como un almacén aquí cualquiera, allá un almacén venezolano que se llama ACA. Entonces traían televisores de 40, 50 pulgadas. Cuando ese almacén anunciaba que había televisores, a las 12 de la noche empezaba la fila. Y a las 9 de la mañana que abría Ya el no había local, televisores. no, usted empezaba a ver a todo el mundo desfilando con sus cajas de televisores. Y ese televisor lo compraba subsidiado, vamos a volver a poner el ejemplo, a $100. ¿Y lo vendían en cuánto? A la salida iban o lo vendían en 500. Entonces, ¿qué empezó a generarse? Una economía Desabastecimiento. donde la gente empezó a dejar el trabajo para ir a volverse bachaquero. O sea, a mí me resultaba más económico irme a hacer cola y comprarme 2 televisores, comprar comida y salir del supermercado y empezar a venderla. Néstor. Creo que el punto, y lo toca William, el punto de la reventa, sobre todo en el Bicentenario, que es como un gran Corferias, donde están todos los productos de línea blanca, eso generó, digamos, fue toda una cultura de la ilegalidad. Pero esa cultura de la ilegalidad no solo se quedó en Caracas, sino también en la zona de frontera. Lo que hemos visto es que en la zona de frontera colombo-venezolana hay una serie de delitos de alto impacto. O sea, encontramos no solo el tema de minería ilegal, narcotráfico, que han sido los normales, hemos visto hasta tala ilegal, tráfico ilegal de armas cortas y ligeras. Ahí está involucrada la Guardia Nacional. O sea, el tema de la ilegalidad en Venezuela no solo se quedó en un tema caraqueño, sino que fue invadiendo sin lugar a dudas el país. Y es un país que hoy, digamos, tiene unos altos índices de pobreza, altos índices de corrupción y hay una cultura de la ilegalidad. Es el contrabando, perdón. Le voy a contar, mire, un día que me fui en bus, usted sabe que a veces yo me voy en bus para mirar hasta... Usted va a la frontera, por ejemplo, y los conductores de Libertadores llegaban y lo dejaban a usted en Saravena. Y ahí mismo salían corriendo porque se volvían al otro día a cruzar el río Arauca. ¿Para qué? Para ir a comprar cosas. Para irlas a venir a vender, ¿a dónde? Aquí en Colombia, porque todo el mundo se volvió... ganaba dinero con esas cosas, porque en Venezuela, claro, con la caída del Bolívar, pasaba lo que sucedía cuando los colombianos iban a Ecuador a comprar, cuando el sucre no valía nada. O cuando los mismos venezolanos venían aquí a comprar a Colombia. Cúcuta, entonces se volvió un contrabando. O sea, de Venezuela se desaparecieron los productos. ¿Y dónde lo encontraba usted? En Cúcuta. Todo. O sea, nomás con el tema de la gasolina. Un galón de gasolina en Venezuela, ¿cuánto vale? 20 centavos de dólar. Regalado. O sea, es más cara una botella de agua que un galón de gasolina. ¿Y eso qué hace? Pues se ha generado una industria macabra de contrabando donde todo el mundo gana de todo lo que trae Venezuela. Y también hubo, sin desconocerlo, un saqueo desde Colombia de las cosas venezolanas. ¿Pero hoy está igual la situación o no?
Totalmente, Porque sigue sigue igual. igual. Mira este dato. Digamos, hicimos una investigación en zona de frontera y lo que encontramos pensamos que la investigación era ver cuál era el delito de mayor impacto. Claro, uno llega y piensa la ida y venida de las guerrillas de las FARC y el ELN en la zona frontera, o el narcotráfico o el tráfico de armas. Lo que más genera impacto en la zona es el tráfico ilegal de combustible, porque no solo es digamos, el tráfico, sino va desde el pimpinero que está en la calle y hay todo un tren logístico hasta los yacimientos de petróleo, de gasolina, perdón, y es todo, digamos, una economía paralela a la que se va moviendo en la zona de frontera. Entonces lo que hemos encontrado es que ese tráfico sigue igual y que todo el tema del contrabando, como le decía William, es un tema que alimenta, digamos, toda una cantidad de corrupción, de delitos y demás. Es un tema difícil, pero también hay organismos del Estado, digamos, del lado Todo el mundo venezolano, está la ahí. Guardia también está ahí completamente comprometida. Son las dos autoridades de la frontera, porque, o sea, Néstor tocaba a los pimpineros, pero los pimpineros pasa como exactamente los campesinos que cultivan hoja de coca. Tienen Son que los pagar su platica allá y No, aquí, pero son claro. los que no ganan nada. Y los grandes narcotraficantes están, como dicen, ¿dónde están los carteles de Nueva York? ¿Dónde están los Sí. carteles de Miami o el cartel de Chicago? Bueno, exactamente pasa lo mismo. O sea, desde, por ejemplo, de PDVSA llegan las tractomulas, los carrotanques a Cúcuta, a Valledupar, 30.000, 40.000 litros de gasolina. Vea, una vez que estábamos haciendo una entrevista con un agente de narcotraficante hablando sobre la situación en Colombia y hablando sobre la coca en Colombia y en Venezuela, ellos nos hacían la siguiente reflexión para hablar de lo que estaba diciendo Néstor. Estaban dejando la coca los narcos colombianos para dedicarse al negocio del contrabando de gasolina. Porque ¿sabe cuánto decían que se estaban ganando mensualmente? $1 millón, libres de Y cualquier ahí, sin angustia. tanto problema. Y sin problema de que se los llevaran para Estados Unidos. Entonces, nosotros también como colombianos tenemos que llamarnos a reflexionarnos también qué culpa tenemos del impacto y de la crisis que se está viviendo en Venezuela. Por la, ¿cómo se llama? Por el contrabando, por lo que estoy diciendo de cómo se robaban los dólares, La por cultura también lo que se ilegal, hizo ¿no? desde aquí, de sacar los dólares de Venezuela para traerlos e invertirlos aquí en Colombia. No nos olvidemos de que más allá de eso hay una confrontación política que empezó desde Chávez y Uribe. Muy bien. Con redes sociales. A ver, Katy. @Fernandos pregunta para William Parra. Siendo periodista, ¿qué tan dura es la realidad en Venezuela para usted como reportero? ¿Nos repite, Katy, siendo periodista qué? @Fernandos pregunta para William Parra. Siendo periodista, ¿qué tan dura es la realidad en Venezuela para usted como reportero? Bueno, era un poquito lo que ya estábamos hablando antes, ¿no? O sea, que se da ese inexistente labor de periodismo, tal como decimos que es el periodismo, que siempre busca dos fuentes. Porque el periodismo, desafortunadamente, en Venezuela se volvió eso, un colofón más de los partidos políticos, de uno y otro lado. Entonces, claro, uno sale a la calle, busca y encuentra realidades, encuentra historias, encuentra lo que quiera. Pero al final se manipula desde un lado y se manipula desde el otro. ¿Néstor quiere decir algo ahí? Sí, creo que tuve la posibilidad de entrevistar a algunos periodistas y decían que el tema de la presión también, el tema de las redes sociales, hoy también es un tema vital, porque el periodismo tradicional ya migró hacia el tema de las redes sociales y unas redes sociales muy agresivas. Entonces yo pude ver con un periodista, me decía, vea lo que me escriben, y eran hombres encapuchados de los colectivos. Entonces también, o sea, el fuerte también en las redes sociales para los periodistas, sin lugar a dudas, la intimidación ya no solo es de los insultos, sino que también va mucho más allá. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que el ejercicio del periodismo, de lado y lado, lo que dice William, yo creo que de lado y lado, la persecución también tiene que ser muy fuerte. Sí, pero, o sea, yo sí quiero, perdón Sí. con esto, pero, o sea, el tema de los colectivos a mí sí me parece que es como el cuento del diablo. O sea, asustar a los niños siempre con el coco. Entonces, siempre es, bueno, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo mal? Le voy a poner aquí un tipo encapuchado para que diga. O sea, yo conozco el 23 de enero, yo conozco los barrios de Caracas, Petares, toda esa vaina. Los colectivos no existen. Sí, existen unas colectividades, las VC. pero si hay una población armada, No, ¿no? sí, eso es diferente. Y el presidente No, Maduro esta semana No, dijo sí, no, yo no estoy que iba a desconociendo armar a que la exista gente. armas. No. Lo de la milicia es una cosa que se puede discutir, que ya es diferente. O sea, Venezuela, en la calle sí hay muchísimas armas ilegales. O sea, los policías los matan y les roban la pistola.
Entonces, eso sí es lo más común. De hecho, cuando acabaron la Policía Metropolitana de Caracas, justamente la atraparon, la terminaron. ¿Por qué? Porque la policía era la que más secuestraba. Y salió la Policía Bolivariana. Desafortunadamente, hoy la Policía Bolivariana cayó en lo mismo. O sea, desde los cuerpos de seguridad se están cometiendo los grandes asaltos y eso. Pero hablar de los colectivos así como hablar es... Yo creo que eso no es tan cierto, porque esos colectivos no existen. Otra cosa es que existan grupos organizados que van y salen a las marchas. Uno puede entrevistar a cualquiera se puede poner una camiseta roja, montarse en una moto, ir y disparar a una manifestación y decir que fueron los chavistas. Pero de ahí a comprobar que fueron los chavistas o que hagan los mismos de la oposición para salir a comprobar que fueron los de la oposición es diferente. Pero el tema de los colectivos sí es un poco satanizado en Pero esa, hay una en esa milicia. cuestión. Yo creo que... Sí, hay una milicia, pero es una milicia organizada. Claro. O sea, es una No milicia... civiles. Es una milicia de civiles que usted va y mira la milicia gente que pasa más de los 50 años. Son viejitos que van los sábados y los domingos a entrenar. Eso es la milicia. Pero una cosa, digamos, para darle claridad a los televidentes. En el año 2008 el presidente Chávez creó las milicias bolivarianas. Hay una ley orgánica de las Fuerzas Armadas venezolanas que les da una categoría y entran ahí las milicias. Las milicias se dividen en dos, en cuerpos de combatientes y en milicia territorial. Entonces los divide y les da unas funciones. Dice, el cuerpo de combatientes está compuesto por hombres y mujeres menores de 65 años que hayan pertenecido a alguna fuerza del Estado, de seguridad del Estado, o sea, que tengan entrenamiento militar. Y el cuerpo territorial son hombres y mujeres menores de 65 que tienen dos funciones, logística e inteligencia. Esta milicia está diseñada para un concepto que creó el Estado Mayor Central del Ejército venezolano, que se llamó de la revolución a la resistencia. Ellos decían, si nos llega a atacar Estados Unidos, que es nuestro gran enemigo, Estados Unidos siempre ha ganado las guerras regulares, pero ha perdido las guerras irregulares o asimétricas, como en Irak, en Afganistán o en Vietnam. Entonces ellos dicen, si nos ataca Estados Unidos, vamos a perder militarmente. Entonces lo que vamos a hacer es convertir un cuerpo de ejército regular en un cuerpo de resistencia, como son los ejércitos en una guerrilla. Entonces, ellos tienen el concepto hoy de la revolución a la resistencia. Eso está diseñado desde una ley de la República, que es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la milicia bolivariana. Ahora, el problema fue qué hace un miliciano entre semana, un martes a las 10 de la mañana, porque Estados Unidos no los ataca todos los días, pero sí tienen un entrenamiento militar. Entonces, ¿qué terminó y en qué derivó eso, como en todos esos programas? En América Latina sucedió lo mismo en varios países de Centroamérica, pues fue que ellos terminaron convertidos en los dueños del barrio. Entonces ya era el dueño del billar, ya era el que manejaba el barrio y tenía el control del barrio. Y de ahí salen los dos grandes colectivos que hay en el 23, Alexis Vive y La Piedrita. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar allá y sin lugar a dudas ellos sí tienen un control absoluto del barrio, tienen las comunicaciones, cámaras de vigilancia y hasta la misma gente de la comunidad dice, aquí no sube la policía porque los que manejan el barrio es el colectivo. Pero la policía armado. no sube al 23 de enero, le da miedo, no sube a Katy, al barrio Kennedy, a muchos barrios allá. O sea, yo conozco al colectivo La Piedrita. Yo estuve entrevistando a Agustín, que es el jefe de esa milicia. Es más, Agustín creo que cometió un crimen y cuando se dieron cuenta que era él o alguna cosa así, a él le hicieron una cárcel casi. O sea, el colectivo La Piedrita no se mueve de un sector. Ahí está, no sale. Y ahí efectivamente tienen cámaras y todo, pero es como si fuera el barrio de ellos y defienden ese sector. El colectivo Alexis Vive no es un colectivo armado. El colectivo Alexis Vive es un colectivo político. Antes existía un colectivo armado, que en eso le puedo dar la razón aquí a Néstor, y eran los Tupamaros. Y los Tupamaros sí era un movimiento armado. Pero Chávez, muy responsablemente, empezó a quitarle las armas a esos movimientos. Hasta tal punto que los Tupamaros se desaparecieron y se convirtieron en un partido político. Es uno de los partidos que apoya al Gran Polo Social, que es el que apoya a Maduro. Entonces, hablar de esos colectivos como tales no existe, porque el gobierno les ha retirado las armas. Otra cosa es que existan, como existen en las favelas de Río de Janeiro, como pueden existir en Medellín, claro, los grupos que controlan los barrios, porque ¿qué? Ahí hay un negocio. ¿Cuál es el negocio? El microtráfico de droga, y eso es lo que realmente controlan, y esos son los que tienen las armas. Bueno, vamos con redes, interesantísimo el tema además porque es una visión diferente a la que uno está como
todo el tiempo teniendo. Y hoy estamos mirando unas cosas que uno no maneja en Colombia. Muy interesante. Redes sociales, Katy. @mujerhoy pregunta qué pasa con temas sociales como la prostitución y cómo se ha incrementado en nuestro país en las zonas fronterizas. Bueno, creo que digamos, el tema de la Constitución... ¿Es la Constitución o la prostitución? Prostitución, le entendí. Constitución, bueno, la prostitución en Colombia, hemos visto cómo han llegado a una cantidad, la Corte Constitucional... Ya les dio permiso, ¿no? Les dio un permiso y con un enfoque de derechos humanos diciendo que pensar en programas masivos de deportación sería algo que atenta contra los derechos humanos y Colombia no tiene esa tradición. Entonces, más bien se va a crear esto un programa para acoger a toda esta población que va a llegar al país, que hoy está, y digamos en temas de seguridad ciudadana hemos identificado una cosa, el barrio Santa Fe ha sido un gran receptor de prostitución de venezolanas y una cosa interesante. Santa Fe en Bogotá. En Bogotá. Sí, de la 23. Y lo que hemos visto es que una cantidad de locales y establecimientos han generado todo un tema de divisas para poder enviar giros hacia Venezuela. Y ya empezaron a llegar bandas a generar una serie de extorsión sobre esos locales. Entonces, eso es lo que nos demuestra es que sí hay, una gran llegada, de lo que va a ser la prostitución del lado venezolano y que el país necesariamente, es que Colombia y Venezuela tenemos un punto, somos hermanos siameses. Lo que sucede allá necesariamente el coletazo lo sentimos acá y viceversa, son 2.219 kilómetros de frontera que nos unen. Entonces, cualquier fenómeno social que suceda allá directamente es proporcional al lado colombiano. Entonces, el tema de la prostitución es un tema vigente al punto que ya hoy la Corte Constitucional... Solo de frontera, ¿no? Y ya no solo de frontera, porque tradicionalmente se quedan en esas zonas de ángulos muertos de frontera. Hoy están en Bogotá y lo que decimos, en el centro de Bogotá ya hay, tenemos una población que está llegando de Venezuela. Willy. La Corte Constitucional hace unos meses sacó una sentencia para reglamentar el trabajo sexual. Y justamente creo que hasta ahorita, hasta el 28 de mayo, hay la posibilidad para inscribirse, para empezar a generar toda una nueva ley laboral frente a las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Entonces, me parece que la Corte Constitucional, siguiendo esa sentencia y siguiendo, pues obviamente, lo que ya había decidido, tomó la decisión de amparar dentro de esa misma sentencia a las trabajadoras sexuales que vengan de Venezuela. Además, yo no sé por qué nos escandalizamos ahora porque algunas venezolanas vengan a ejercer la prostitución en Colombia. Voy a decir algo que de pronto me pueden matar y puede sonar feo, pero nosotros los colombianos o las colombianas hasta hace unos años en Europa éramos los reyes de la prostitución. ¿O no? O sea, usted pregunta... Mucha colombiana, ¿no? Mucha colombiana sin por hablar todo de lado. regiones. Exacto, entonces yo no sé por qué ahora nos venimos a escandalizar, o sea... La prostitución es el negocio más antiguo del mundo, ¿no? La profesión más antigua del mundo. De hecho, las están protegiendo, ¿no? Pues por eso, o sea, en buena hora, la Corte Constitucional está no solo protegiendo a las trabajadoras sexuales y a los trabajadores sexuales de Colombia, sino también a las trabajadoras sexuales que vienen de Venezuela. Bueno, vamos con redes sociales, Katy. @Felipe pregunta cómo podríamos enfrentar la problemática a futuro con este golpe de independencia que está haciendo Venezuela. Hay como sí, creo que la incidencia en Colombia, ¿no? Es como el punto ahí. Pero golpe de independencia. Claro. Ahí yo creo que lo fundamental es también empezar, Estamos cerca de un golpe, primero hay que pensar en eso, ¿no? Sí. Creo que un golpe como tal no, pero sí la importancia va a ser el papel que tiene Colombia también frente al tema de Venezuela. Creo que los trinos del presidente Santos, ¿no? Como que empujando el tema hacia Venezuela, y Venezuela está acompañando el proceso de paz. ¿Qué análisis le hacen ustedes a eso, al pronunciamiento del presidente y hoy el ministro Cristo, por ejemplo? Hablando muy fuerte sobre la democracia en Venezuela y ya casi como que pronunciándose muy en contra, ¿no? ¿Ustedes cómo ven ese hecho? Creo que hay un punto que el gobierno ya pasó en el tema del proceso de paz con las FARC y eso le da un poco más de oxígeno para poder hablar. Recordemos que antes, cuando el proceso estaba realmente en la etapa más dura de la negociación, pasaron incidentes muy graves y la posición del gobierno era guardar silencio y tener una posición muy prudente porque sabía que si apretaba y presionaba a Venezuela, Venezuela apretaba la mesa de negociación. Entonces el gobierno yo creo que lo manejó de una forma, hoy ya como esa mesa está avanzada,
digamos, ya vamos para la implementación de los acuerdos. Entonces el gobierno ya ha sido, digamos, más vehemente en las críticas hacia Venezuela. Eso uno. Y dos, el papel que tiene que jugar Colombia y la comunidad internacional. O sea, la OEA casi que se está quedando, es como un organismo, digamos que debate, pero que realmente no tiene una aplicación real. La UNASUR todavía no le vemos fuerza. O sea, la UNASUR en su momento fue importante, 2008, 2009, pero hoy en el 2017 no vemos una UNASUR realmente que esté convocando a un tema, un diálogo social en Venezuela, y vemos que los organismos de integración latinoamericanos son muy débiles. Entonces, creo que el tema del derecho internacional, ¿no? y la búsqueda de una salida negociada es lo fundamental, porque si es por avivar odios, esto sí puede realmente, ahí sí salirse de control y llegar a un punto de sangre. Muy cortico, William. Bueno, primero que todo yo quiero decir que el papel de la OEA aquí ha sido triste y lamentable. Estoy de acuerdo con Néstor de que sí, efectivamente los trinos del presidente y del ministro sí demuestran que hay un cambio en la actitud del gobierno colombiano frente a Venezuela y frente a esa amistad y a esa, digamos, diplomacia que había guardado el presidente Santos. Pero retomando lo otro, yo creo que el papel de la OEA es muy triste porque se está poniendo al servicio de una sola de las causas. O sea, se supone que la OEA es para componer y para evitar golpes de Estado. Pero nomás desde el nacimiento de la OEA en el 48 hemos visto que la OEA se ha puesto al servicio de las causas contrarias a la cual razonaron para gestar su nacimiento. Por ejemplo, cuando estuvo el golpe de Estado, que ha sido el único golpe de Estado reciente que se dio en Venezuela, el 11 de abril del 2002 contra Chávez, la OEA se quedó cruzada de manos, no salió a decir absolutamente nada. Ahora en una situación está diciendo, sí, bueno, está pasando esto, está pasando, cuando se supone que la OEA debía ser un componedor, o sea, tratar de reunir a las partes, tratar de juntarlas. Es tan complicada la cosa que la OEA en este momento no tiene ningún papel, tristemente, para jugar en Venezuela, porque lo único que está haciendo Almagro es sacar declaraciones cada vez más destempladas tomando posición. Se supone que si usted es el mediador de un conflicto, usted tiene que acercar a las partes sin tomar partido. Y es que lo que creo que ha pasado. Y estoy de acuerdo con usted, o sea, desde que después del 2002, de ese golpe de Estado, siempre en Venezuela se ha hablado de golpe de Estado. Hoy, por ejemplo, los medios de comunicación ayer decían que Venezuela hoy iba a ser la madre de las marchas, que se iba a acabar todo, que iba a correr sangre. No pasó nada, siempre ha pasado así. ¿No? 3 muertos. Pero ojo que esos 3 muertos no tienen que ver con las marchas. Hubo un muchacho que le robaron la moto y por robarle la moto lo mataron. Una señora que se murió en el Táchira en otras condiciones. No tuvieron nada que ver con una marcha que alguien les hubiera disparado dentro de la marcha. O sea, solamente hay una marcha que justamente fue la que derivó en el golpe de Estado, que es la marcha que trató de llegar justamente al centro de Caracas, que se dio en el Puente Llaguno, que muchos llaman la masacre de Puente Llaguno, que eran unos francotiradores disparando para todo lado. Ahora, ahí viene la investigación, para dónde dispararon, quiénes eran, y hasta ahora, bueno, como no se supone que haya una independencia, entonces unos acusan a los unos, los otros acusan a los otros. Pero, o sea, que vaya a haber un golpe de Estado en Venezuela, yo no creo. Además, la tradición en Venezuela que ha demostrado, ¿quién salva a Venezuela o quién la hunde? Los militares. Está Bolívar, el general Cipriano Castro, el general Pérez Jiménez y Chávez. Como decía, ¿quién mantiene a Maduro en el poder? El poder militar. Perdón la redundancia. ¿A dónde le apunta siempre la oposición? A tratar de conquistarse a los militares. ¿Por qué? Porque si la fuerza militar... Son los que van a definir, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, de lo delicado que yo pienso que está pasando en Venezuela y que ha sucedido y que de pronto no mucha gente se pronuncia o analiza, justamente la posición de la fiscal, respaldada por un sector militar. Ok, vamos con última intervención de redes. Katy. @Booking pregunta cómo definir el gobierno de Venezuela. ¿Podría hablarse de un gobierno que capitaliza fortuna o una dictadura? ¿Cuál es la explicación? Muy corta sus respuestas, por favor. William. Yo creo que desde que se rompa la arquitectura constitucional, desde que se rompa, digamos, la diferencia de los poderes, ahí ya empezamos a caer una dictadura. Lo que pasa es que tenemos en mente la dictadura de Videla y Galtieri en Argentina. No, la dictadura es cuando se rompe la arquitectura constitucional, cuando el legislativo lo cierra al judicial, independiente del marco que sea, cuando el ejecutivo tiene la capacidad de permear al judicial para que abra procesos judiciales en contra de la oposición. Entonces yo creo que el tema de los presos políticos, todo eso sí ha descuadernado el país
Y lo que decimos, Venezuela es un país altamente conflictivo, en crisis y en crisis constitucional. Entonces, creo que la dictadura no solo hace relación a la dictadura del 1976 en la Argentina, sino es cuando se rompe el modelo constitucional. William. Yo no me atrevería a utilizar la palabra dictadura para Venezuela. Yo lo que creo es que sí hay un choque de poderes, un enfrentamiento de poderes, donde los dos sectores no han sabido respetar la constitucionalidad y los dos tratando de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la han usado a su antojo y la invocan cuando la necesitan. Entonces, básicamente yo creo que es eso. Lo que hay en este momento es un choque de poderes, donde yo te desconozco a ti, tú me desconoces a mí. Entonces, si la Asamblea desconoce a la justicia y desconoce a los otros poderes, o sea, no puede funcionar tampoco la cosa, porque básicamente como que la Asamblea se declara el poder absoluto. Pero, o sea, la Constitución dice que hay otros poderes. Si yo desde la Asamblea no respeto los otros poderes, tampoco puedo exigir que a mí me respeten. Entonces yo no creo que en Venezuela haya una dictadura, hay un choque de poderes. Muy bien. Le voy a preguntar, ¿y de Siria no vamos a hablar? No alcanzamos, vea, no alcanzamos a hablar. Se nos acabó el tiempo. ¿Cuál es la salida? ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿O sigue este empate? ¿Seguimos viendo marchas? ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes cómo lo ven? Con su experiencia pues de haber estado allá y eso. Yo creo que en perspectiva Venezuela va a tener dos caminos. Uno, el tema económico. Yo creo que el tema económico va a ser el que realmente va a desarrollar esto. Si Venezuela sigue en una crisis económica, digamos, así las marchas se vean muy grandes a favor del oficialismo, los subsidios se van a comenzar a caer. Y el día que el subsidio se caiga, el modelo y la revolución bolivariana tiende a caer. Entonces, eso uno. Y dos, que la comunidad internacional comience a bloquear cada vez más a Venezuela con sanciones económicas. Cuando se unan esos dos puntos, yo creo que, sin lugar a dudas, tiene que haber un cambio en el gobierno y la oposición o algún otro partido tiene que llegar ahí. William, muy cortico. Muy cortico, bueno, trataré. Venezuela están las mayores reservas petrolíferas del mundo. ¿Usted no cree que ese Nada, es ni petróleo. ¿Usted no cree que ese es uno de los botines más apetecidos por muchos gobiernos del mundo? Entonces, cuando hubo las elecciones, la primer enfrentamiento entre entre Capriles y Maduro, todas las agencias y todos los analistas decían una cosa: gane el que gane, va a enfrentar una crisis económica. Es decir, no depende que solamente porque Maduro está en el poder, que es la crisis económica. ¿En qué va a terminar esto? En lo que siempre terminan las cosas en Venezuela. En que el día que haya elecciones va a haber una decisión del pueblo. O sea, si ustedes se ponen a mirar las elecciones en Venezuela, siempre se han respetado y siempre han sido resultados transparentes. Entonces yo creo que el pueblo es el que tiene la solución. Yo creo en el poder del pueblo, en la decisión del pueblo. Además que los venezolanos son muy políticos y muy educados políticamente. Si usted se sienta a dialogar con un venezolano, le responde y le da conversación política. Entonces yo creo que el pueblo está preparado para tomar una decisión. Ok. Bueno, el tema, no alcanzamos a llegar a Siria, pero muchas gracias a Néstor y a William Parra. Ha sido realmente rica la conversación. Vea, 1 hora y no nos dimos cuenta. No nos alcanzó el tiempo. No alcanzamos Siria. A ustedes muchas gracias, a Camilo Reyes, a Andrés Peña, a Germán Pérez de Zoom, a Jenny de Zoom, a la gente de Programar Televisión. Muchas gracias a los camarógrafos, maquilladores, a los técnicos. Y nos vemos en 8 días. La repetición de este programa es el domingo a las 12 del día y otra vez el domingo a las 8 de la noche aquí por Zoom Canal Universitario. Nos vemos en la construcción de un nuevo país. Hasta entonces.